Buenas noches, estimado público. Le damos la bienvenida a este canal de Realidad y Ciencias. Quien les habla es el señor Gustavo Altamisa Chávez y nuevamente estamos aquí en el espacio donde hablaremos de la realidad de nuestro país. En esta oportunidad le damos la bienvenida al profesor licenciado Walter Pérez Terrell, quien es candidato al Congreso por la lista número 1, por la región Loreto, por el Partido Democracia Directa. Hoy día vamos a hablar sobre las propuestas de un candidato. Profesor Walter Pérez Terrell, candidato por la región Loreto por la lista número 1. ¿Qué propone usted en el tema de educación para la región Loreto? Buenas noches. En el tema de educación, propongo para los jóvenes una educación técnica o una educación tecnológica, que es la gran mayoría de estudiantes que egresan de la secundaria. No todos postulan a la universidad. Es más, actualmente Loreto cuenta con una sola universidad licenciada. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes que no ingresan a la universidad y tienen que trabajar? Porque 17, 18 años están en edad de tener algún trabajo para poder educarse y tener para los pasajes, los libros, el vestido. Entonces, hay la gran necesidad, siendo un país pobre, de que los padres de familia a veces no pueden educar a los hijos. Pero si estos jóvenes tienen una educación técnica en la secundaria, ellos pueden ser autosuficientes. Entonces, yo propongo como una solución a la crisis económica de nuestro país relacionado con la educación, de que la educación en muchos colegios debería ser técnica o tecnológica. El Estado peruano tiene que hacer una gran inversión en tener colegios calificados en educación tecnológica. En los años 70, las especialidades eran electricidad, electrónica, radio, televisión, dibujo, técnico, carpintería. En estos tiempos, las nuevas carreras tendrían que ver con mecatrónica en el colegio. Tendría que ver con el tema de las computadoras, técnicos que ensamblan y reparan computadoras. Entonces tenemos que actualizarnos en el tiempo. Para las personas que son mayores de 50 años, me están entendiendo perfectamente. Recuperar, por ejemplo, el Instituto Tecnológico José Pardo, que queda en Lima, en la Avenida Grau. Pero no solamente necesitamos pues un instituto tecnológico, sino muchos institutos. Y tenemos modelos, como por ejemplo el Instituto Tecnológico Sencico, tenemos el Instituto Senati, tenemos Texu, pero es insuficiente. Tenemos que pedir a los congresistas, pedir al Estado peruano, representados por su presidente, crear nuevos institutos tecnológicos, que serían una gran solución para los jóvenes peruanos. Profesor Walter Pérez Terrell, ¿qué propone usted en el tema de salud para la región Loreto? Bueno, en los pueblos amazónicos y principalmente Loreto tienen pues problemas de el agua potable y el desagüe. Eh, en la zona que yo vivo en Iquitos, ¿no? Yo en la pandemia me iba a comprar al mercadito y el mercado tenía lo que se llama el caño o el estero, que es una acequia.
donde pasan las aguas hervidas. Y el hombre convive pues con los roedores ahí, ¿no? Imagínate un mercado, las ratas se dan una vuelta por debajo de las mesas. Entonces, ese problema es un problema muy grave en las zonas rurales y en los pueblos amazónicos. Entonces, ese es un problema que se tiene que resolver. Agua y desagüe. Principalmente yo veo que el gran problema de la salud está en que estos pueblos deberían tener mejores servicios. Ahora, el tema del agua en la selva, se saca el agua del subsuelo mediante un motorcito y el hombre lo consume directamente, no está tratado el agua. Entonces, yo veo que ese es un tema muy importante en la salud del hombre en Loreto. Y lo que estoy diciendo se repite en las comunidades campesinas. Algo tan elemental, ¿no? Las comunidades campesinas, muchos de ellos no hacen uso de un silo. Es decir, tenemos que darle a los hombres y mujeres una capacitación, una inducción. ¿Qué es un silo? ¿Cómo se hace un silo? ¿Cómo se confecciona? Ahora, yo conozco bastante de cerca a las comunidades campesinas por mi trabajo. Entonces, el problema de la salud se puede resolver con poca inversión. Es decir, hay que tener creatividad también las autoridades, ¿no? O sea, ¿cómo darle bienestar a un pueblo sin mucha inversión económica? Profesor Walter Pérez Terrell, ¿qué propone usted en el tema de economía para la región Loreto? A un año de la cuarentena, es decir, desde marzo del 2020, en el Perú hay más de 2 millones de peruanos que han perdido el empleo. Entonces, el Estado peruano, mediante su presidente, tiene que recuperar estos centros laborales. Es decir, tiene que crear trabajo para los hombres que han perdido su empleo, pero de forma temporal. Yo conversaba con mis alumnos vía Zoom y ¿qué trabajo se puede hacer? Por ejemplo, pintar los colegios, reparar las carpetas. Nosotros sabemos de que los centros educativos públicos son bien descuidados, inclusive las universidades. Hay universidades que pintan, creo, cada 20 años. Limpiar los caminos, por ejemplo, en las provincias, ¿no? Y no estoy hablando de la zona urbana, estoy hablando de las comunidades campesinas, por ejemplo, ¿no? Que ellos se juntan y hay que limpiar el camino. Entonces, el Estado peruano tiene que organizar. Es decir, tiene que haber creatividad de las autoridades. Y así como este ejemplo que doy, habrán muchos otros. Cuando conversaba con mis amigos loretanos de mi edad o mayores, ¿no? Me decían, profesor, me dice, la carretera Iquitos-Nauta demoró más de 20 años. ¿Y por qué tanto tiempo? No, se robaban la plata, profesor. Digo, tan malos son estos
Hombre, digo que robarle progreso a un pueblo, sí, me dice, 20 años. Y mal hecho, montón de curvas. Ahora yo veo que las carreteras en zona andina, donde yo nací, la carretera va en línea recta, eliminan todas las curvas. Y la carretera Iquitos-Nauta parece una anaconda, ¿no? Entonces, está mal hecho, pues. Entonces, todo eso tiene que corregirse. Pareciera, ¿no?, que la región Loreto ha sido castigado por sus autoridades. Un hombre mucho mayor que yo me decía, profesor, sería interesante que el nuevo presidente del Perú, ¿no?, sea loretano. ¿Para qué, amigo Leo? Para que pueda unir Loreto con el Perú. ¿Qué tan grave es el problema, estimado amigo? Sí, profesor, es grave. Prácticamente estamos olvidados del Perú. No hay carreteras. La única carretera que tiene Iquitos, ¿no?, es el que va de Nauta a la ciudad de Iquitos. Y mis tíos que han sido jueces en Iquitos y Nauta me cuentan, mis tíos tienen, ¿cuánto? 20 años más que yo. Y me dicen, hijo, me dice, cuando yo era juez, a los presos tenía que llevar de Nauta a Iquitos por el río. Se demoraban, creo, como 10 horas. Entonces, pareciera que estoy hablando de pueblos de hace 100, 200 años, pero es un problema de comunicación. Entonces, mis amigos loretanos me dicen, ¿no? Profe, me dicen, si el puente se termina, si que cruce el río Nanay, podemos llegar al Ecuador. Pero le digo, no, no existe ese puente ya, le digo, porque ese tiempo no, me dice, lo han dejado a medio hacer. Entonces hay como un descuido del Estado peruano. Un puente, van a demorar otros 20 años. Entonces, y estamos en un tiempo donde, como dicen los estadistas, hay mucho dinero. En el Perú nunca ha habido tanto dinero como en estos tiempos. La corrupción ha crecido justamente porque hay mucho dinero. No sé cuánto, hablan de miles, ya no, ni idea tengo porque hablan de miles de millones de dólares que cuesta una carretera, pero no priorizan, pues. Esa inversión necesita Loreto. Ahora, como la pandemia, necesitamos también un satélite urgente con más prioridad para los pueblos amazónicos. Porque para que un profesor, un maestro de escuela, ¿no?, se movilice es bien difícil, ¿no? La selva es tan grande y hay pueblitos, hay comunidades campesinas que tienen 30 alumnos, 40 alumnos y es inmenso. Entonces, una solución a la educación es con el uso de la Internet. Lo malo para estos pueblos sería, ¿no?, de que no les den una educación básica. Entonces, la comunicación para dar respuesta a la educación de una forma rápida sería vía la Internet. Y para eso que necesitamos un satélite con mucha urgencia. Profesor licenciado Walter Pérez Terrell, ¿qué propone usted en el tema de política para la región Loreto? Bueno, las 4 crisis fundamentales que tiene el Estado peruano son 4.
Y no es por la pandemia. Antes de la pandemia ya las 4 crisis que voy a mencionar ya existían. Salud. No había camas UCI en los hospitales. Hacían tremendas colas, no había medicina. O sea, esto no le echemos la culpa al coronavirus. O sea, esto ya existía antes de la pandemia. Educación, igualito. Ministros que nunca han resuelto el problema de la educación. Entonces, el problema que tenemos es fundamentalmente la corrupción. Como muchos analistas dicen, la corrupción es un Estado dentro del Estado peruano. Bueno, los ejemplos creo que son conocidos, ¿no? Desde Alan García, bueno, Fujimori, Alan García y los últimos presidentes, ¿no? ¿Cómo manejaban? Corrupción en el Congreso, corrupción en el Ejecutivo, los jueces, el TC, o sea, una corrupción generalizada. Ahora, el partido político Democracia Directa propone una nueva constitución política. Cuando digo nueva, no es que se va a cambiar el 100%. Puede que el cambio sea en 10%, 20%. Y la gente no debería asustarse de un cambio de constitución. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a constituciones políticas que duran 200, 300 años. La constitución política debe ser viva. ¿Qué significa esto? Vivimos en la época de la tecnología, que debe ser revisada, perfeccionada constantemente. Los abogados, los ingenieros, los médicos, los sindicatos de trabajadores, el pueblo peruano en general, todos los días están observando la Constitución. ¿Qué cosa está fallando? Y se hace la corrección mediante referéndum. La nueva Constitución política tiene que dar leyes más severas a los corruptos. No es posible que el presidente Vizcarra, con juicios graves, esté postulando al Congreso. ¿Cómo vas a permitir que un presidente que tiene juicios graves esté postulando? La otra señora Fujimori, dice, está presa. Ha recibido dinero de Obredech, del Banco de Crédito. Suficiente. Solamente por sospecha, ni siquiera que se haya sido probado. Un cargo tan importante como ser presidente de la República o congresista tiene que ser muy riguroso. Es por eso pues que la corrupción campea. Entonces, la única solución es una nueva constitución política. No la Asamblea Constituyente. No queremos que esa nueva constitución lo firme Jaime Yoshiyama, que está preso. Y cuántos otros corruptos que están en la lista. Pero corruptos comprobados. Apristas, fujimoristas, de Acción Popular. Entonces, la única forma de terminar con la corrupción es una nueva constitución política con leyes severas. Y no leyes severas, ¿eh? Leyes justas serían, ¿no? O eso es lo correcto, ¿eh? La solución al tema de la corrupción es creando una nueva constitución política vía referéndum. No la Asamblea Constituyente, donde se van a meter los mismos de siempre, ¿no? Los pitochos, los Müller y toda esta casta política
de politiqueros, diría, ¿no? Esto no nos califica como políticos, ¿no? Politiqueros criollos, rateros, vendepatrias, corruptos. Profesor Walter Pérez Terrell, ¿qué propone usted en el tema de seguridad para los loretanos? El tema de la seguridad ciudadana también viene por el tema de la corrupción y de leyes severas. Es la única manera. He escuchado a varios candidatos presidenciales de abrir el CEPA, ¿no? El CEPA está en la selva y donde esos jóvenes que roban no para comer, sino para consumir drogas, evidentemente están enfermos, ¿no? Entonces, a esto llevarlos a este lugar llamado el CEPA, donde para comer tienen que trabajar. Y yo creo que se puede lograr su, digamos, readaptación a la sociedad. El hombre conoce a Dios en la cárcel o en el hospital, ¿no? Evidentemente, no hay eficiencia 100%. Pero si usted me da cifras y me dice que en 10 años el 60% de los presos se han rehabilitado, hoy bien, ¿eh? Bien. No veo otra solución. Y delincuentes hay en todas partes, ¿eh? No solamente en el Perú, hay en Chile, hay en Brasil, los Estados Unidos. Tampoco hay que pensar que esta delincuencia es solamente de países pobres. Hay en todo, pero hay que protegernos. ¿Cómo? Aplicando las leyes, con leyes más severas. Como se hace en toda sociedad, hay que protegernos. ¿Cómo? Con leyes más severas y proponiendo cambios, ¿no? Cárceles productivas. No esas cárceles que están hechas para dormir todo el día. No eso no es una solución. Porque no todos también son extremadamente malos, ¿eh? Hay gente que se puede rescatar. Hay un gran porcentaje seguramente que son rehabilitados, evidentemente con ayuda profesional, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, maestros. Entonces, repito la frase anterior, ¿no? Nuestro gobierno, con sus ministros, tienen que tener imaginación para resolver problemas. No ir al Congreso ni al Ejecutivo para robar, como ha pasado con estos últimos presidentes, ¿no? Yo digo, si para hacer un puente se necesita reunión con los ingenieros, con el arquitecto, y para robar también debe haber reuniones, ¿no? Y lo han hecho muy bien, porque nuestros jueces nunca lo iban a descubrir. Todo lo que sabemos de estos grandes corruptos es porque han sido denunciados en Brasil o en los Estados Unidos. De lo contrario, no hubiese pasado nada y todos tendríamos como presidente a Keiko, Alan García y otros más. Profesor Walter Pérez Terrell, ¿por qué votar por usted? ¿Por qué los paisanos loretanos deben votar por usted? Y yo quiero que se cumpla un sueño de los loretanos. ¿Cuál es? La comunicación. La comunicación terrestre, haciendo puentes y carreteras. La comunicación aérea, mejorar, dar un mejor servicio, que el Estado se preocupe porque es la única manera
de poder llegar a Loreto, que es inmenso, en el menor tiempo. Otro, también mejorar la comunicación fluvial. No olvidemos que Loreto se comunica de Ucayali con la frontera con Colombia y Brasil. Es muy importante para el desarrollo del país. A esto habría que sumar la compra de un satélite para la zona amazónica. Yo creo que con estos pilares puede ser favorecido esta gran población loretana, porque la comunicación es muy importante para el desarrollo de los pueblos. Y de ser congresista por Loreto, haría las cosas con mucha transparencia, como ha sido toda mi vida en mi trabajo. Son 40 años y he servido lo mejor que he podido a mis estudiantes. Es decir, el tema de salud, educación y religión es un tema de servicio, de servir a las personas, de darles una mejor calidad de vida. Yo quisiera el voto este 11 de abril, marcando las 3 casitas donde será favorecido nuestro partido político Democracia Directa. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos amigos, estudiantes, familiares que no viven en Loreto me preguntan lo mismo. Me dicen, profesor, yo estoy viviendo ahora en Chiclayo. Yo no puedo votar por usted. Le digo, sí puedes. Marca las 3 casitas. Porque como somos un partido que no tiene muchos recursos económicos, entonces somos amenazados de no pasar la valla electoral, el 5%. Entonces mi preocupación, y hago un llamado a todos los peruanos, mis exalumnos, mis amigos, paisanos, colegas que no viven en Loreto, por favor, apóyenos con su voto, marcando las 3 casitas.